Hola, hay otro tema muy interesante que a mi manera de ver es muy importante para todos nosotros, para ti, para mí, para todos tus amigos, y que tiene que ver con una historia milenaria que sucedió aproximadamente hace 2500 años, no más, imagínate. Esa historia milenaria tiene que ver con un general que algunos dudan en que existió, otros dicen que sí existió y aseguran por medio de su libro que ahí está la prueba. Estoy hablando de Sun Tzu. Muy bien. El arte de la guerra. Al igual que yo, Sun Tzu, obviamente con el debido respeto que le tengo, su familia también fue militar. Su padre era militar y sus antecesores a su padre también habían sido militares en China. Y eso hace que yo me atreva a asegurar que eso va en la sangre. En el caso mío, soy la generación 66 de vikingos, después bajaron a Dinamarca, después bajaron, o sea, de Noruega, ¿no? Bajaron a Dinamarca y de Dinamarca se trasladaron a Alemania cuando existía Prusia. Prusia era una región en el Báltico, obviamente tenía puertos como Danzig, que era alemán, hasta que se perdió la Primera Guerra Mundial y empezó la pérdida de territorios por parte de Alemania. Y en la Segunda Guerra, ni para qué decir que volvió a perder Alemania por un mal liderazgo. Y definitivamente esa región de Prusia quedó en manos de Polonia y de Rusia. Entonces, ustedes recuerdan que la doctrina militar alemana prusiana fue tan famosa que inclusive aquí en Colombia todavía tenemos la Guardia Presidencial, la Policía Nacional de Colombia en su escuela General Santander, los cadetes y todos los oficiales en su vestido de gala utilizan el casco prusiano y el vestido de gala prusiano, porque es muy elegante para las ceremonias. Ustedes ven a todos esos caballeros prácticamente cuando sale la caballería de la policía, la caballería del ejército, a desfilar el 20 de julio, que ya se aproxima en estos días, estamos a 14 aquí en Colombia. El 20 de julio se celebra la independencia de Colombia y se celebra obviamente pues la conmemoración de nuestro glorioso ejército colombiano, Fuerza Aérea Colombiana, Armada Colombiana y Policía Nacional. Aunque la Policía Nacional se digamos que se observa es como una fuerza civil, no militar. Haciendo todo este paréntesis era para explicarles a ustedes que esa herencia militar es muy importante. En el caso de Sun Tzu, repito, su padre era militar y en la observación, que es algo muy importante que quiero que tengan en cuenta, la observación es algo primordial, no solo en la vida militar, sino en la vida civil, porque de la observación salen las conclusiones que con las cuales tú vas a tomar buenas o malas decisiones. Ojo con eso. Volviendo a Sun Tzu y sus 2500 años más o menos que lleva de historia, él escribió 13 capítulos en un libro que se llama El arte de la guerra. Esos capítulos en esa época se escribían en bambú, no en libro como tal, ni en un pergamino, sino en cañas de bambú procesadas para que recibieran la tinta de la pluma del escritor. Sun Tzu decía lo siguiente, y quiero abrir esto como algo muy importante, lo más importante de lo que voy a decir. Él decía lo siguiente de los hombres. Hay un tipo de hombre que el mundo nunca olvida. Uno se imagina que es el millonario, el que vivió más tiempo, el que gozó más la vida, el que participó más en la política, el militar más famoso, pero resulta que lo más importante, según Sun Tzu, no es tanto eso, sino
el que aprendió a gobernar su propia mente. Estas dos frases, hay un tipo de hombre que el mundo nunca olvida y es el que aprende a gobernar su propia mente. Eso es lo más importante del extracto de la obra de los 13 capítulos del arte de la guerra. Aunque este libro lo escribió un militar, se ha aplicado en la vida civil, en la vida profesional, en la vida inclusive de los empresarios que están empezando. Es el caso de Steve Jobs, cuando estaba comenzando, leyó el libro. Eh, por ejemplo, el caso de Warren Buffett también lo leyó. Y por citar algunos ejemplos, el general MacArthur durante la Segunda Guerra Mundial y desde la primera que él estuvo también, Primera y Segunda Guerra Mundial, Napoleón Bonaparte, que fue un militar muy famoso, conocido por todos, el emperador francés, que su única, digamos, batalla que perdió lo llevó al destierro, que fue Waterloo. Todos lo sabemos. Todos esos personajes y muchos más a través de la historia han leído el libro de Sun Tzu. ¿Por qué? Porque no es un libro, repito, para una sola persona dirigido solo a los militares. Es un libro escrito para la posteridad, un libro escrito para todas las culturas y para todas las razas. Aquí no importa si tú eres oriental, si tú eres alemán, si eres escandinavo, si eres ruso, eslavo, checoslovaco, inclusive africano, japonés, hawaiano, norteamericano, canadiense, alemán, bueno, de cualquier país, repito, puedes interpretarlo a tu manera. Lo más importante de los libros es que tú les puedes sacar ese jugo leyéndolos varias veces, inclusive como las películas que uno las ve varias veces y cada vez le coge más detallitos. No, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo me he gozado este libro de Sun Tzu hace muchos años y cada vez que lo leo le encuentro más cosas. Lo mismo pasa con la Biblia, por ejemplo, el caso de ustedes los católicos. Desafortunadamente Odín no nos dejó un libro para guiarnos o que yo conozca, porque yo soy de origen nórdico y por eso pues creo en los dioses antepasados de los nórdicos, de los vikingos. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto con el libro de Sun Tzu de los 13 capítulos? Lo más importante a lo que se refiere Sun Tzu es cuando habla de la presión, cuando tú estás bajo presión, como militar, como ejecutivo, como persona, como padre, como ciudadano del común, como empresario, cuando sufres esos golpes de noticia que te dejan a veces frío. Entonces, fíjense ustedes que tiene mucho que ver con el anterior capítulo que había hablado en el otro video hace unos días, en el que me refería a otro tema muy parecido, pero que no era con Sun Tzu. En este caso, Sun Tzu concatena todas las ideas de, por ejemplo, del estoicismo, tanto de los griegos como de los romanos. Eh, por decir alguien, por decir algo, desde Aristóteles, Platón, eh, tantos pensadores griegos que nos dejaron tanto legado, Sócrates, en el caso de los romanos, el emperador Marco Aurelio, quien fue prácticamente el que empezó a hablar del estoicismo, también Epicteto, que fue un esclavo, estuvo prisionero mucho tiempo bajo unas condiciones, su vida fue terrible. Otras personas en su lugar no hubiéramos podido de pronto sobrevivir porque no teníamos la entereza que tenía él. ¿Por qué? ¿Por qué sobrevivieron ellos y por qué fueron tan importantes? Simplemente porque se conocían muy bien ellos. Ellos sabían hasta dónde podían llegar. Ellos se conocían sus capacidades. Y todo militar, civil o empresario tiene que conocerse muy bien. Ese es el secreto que deja este libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, en esos 13 capítulos. Eh, cuando el miedo te golpea el pecho, cuando el miedo te hace dar escalofríos, cuando estás bajo presión, cuando un guerrero está en el campo de batalla y pues ha visto morir a sus compañeros de batalla,
como es el caso de Sun Tzu, a sus hombres. Entonces, eso lo ha hecho madurar, lo ha hecho crear un escudo, digámoslo, protector para él, pero a su vez dentro de ese escudo hay una forma de pensar muy metódica y muy calmada. El guerrero más inteligente no es el que expresa toda su furia y, y desencadena todas las decisiones emocionales, no señor. Es el que conserva la calma, el que observa mucho. Si ustedes que Sun Tzu, desde niño, él iba al río y miraba por qué el agua daba la vuelta con las piedras. No se oponía a las piedras, sino las rodeaba. Él empezó a observar cómo caminaban las hormigas en sus caravanas, cómo, cómo se comportaba la naturaleza en general, qué era mejor, un bambú que se flexionaba con el viento o un árbol rígido que se podía romper ante una tormenta, se partía el tronco. El bambú es mucho más flexible. Esa flexibilidad es otra de las enseñanzas que nos deja en su libro. Cuando tú eres flexible, tienes más opción de encontrar, digamos que los golpes que te da la vida no te den tan duro. Y esa flexibilidad se consigue con lo que hablaba en el anterior video, desapegándose un poco uno de tanta emoción. La persona muy emotiva, y repito lo que decía en el capítulo anterior, el latino y el hispanoamericano es muy emotivo, razón por la cual comete muchos errores. Por eso a mí me gusta mucho ver a nuestro presidente electo en Colombia, Abelardo de la Espriella, y lo repito esta vez como lo repetí en esa ocasión, es una persona calmada, no es tan emotivo, analiza muy bien las cosas y sobre todo se rodea muy bien. Digamos que él fuera un general, Abelardo de la Espriella. Está rodeado por coroneles, por mayores, por capitanes, por sargentos, por soldados, que son fieles a él y que son inclusive igual o más inteligentes que él. Eso es algo muy importante, saberse rodear, y lo vuelvo a repetir esta vez porque Sun Tzu dice lo mismo en su libro. Prácticamente lo que él nos enseña es eso, a tener una disciplina y una calma y analizar muy bien las cosas y muy rápidamente. Cuando tú te vuelves, te acostumbras a analizar, te vuelves un especialista en el análisis de los hechos y de las cosas y del enemigo, del rival, vas a encontrarle todos los defectos, todas las fisuras que puede tener y vas a planear cómo poder engañar de pronto a ese rival haciéndolo caer en algunas trampas, en algunas estrategias que él no conoce. ¿Y cómo se logra eso? Poniéndose en los zapatos del general enemigo o del rival enemigo. Cuando tú analizas, como estoy seguro lo hizo Abelardo de la Espriella, nuestro presidente electo en Colombia, repito, con sus asesores analizaron al rival, le encontraron todas las fallas y todos los defectos, que son muchos, y eso fue lo que aprovecharon. Y esa interpretación que él le dio y sus asesores le dieron a la campaña presidencial, la aplicamos los ciudadanos, porque comprendimos el lenguaje, un lenguaje amigable, un lenguaje en el que el patriotismo se, digamos, por primera vez en muchos años volvió a ser importante en Colombia, que fue defensores de la patria. Entonces uno se siente importante cuando tú como ciudadano te identificas con ese personaje que está ofreciendo esa patria milagro, que está ofreciendo unas ventajas que la competencia no podía ofrecer, pues ese fue el éxito que tuvo. Y el libro de Sun Tzu, si hay algo que recalca es, no te metas a una batalla si no la vas a ganar. Tú tienes que tener la ventaja y conocerte tú. Si tú te conoces hasta dónde puedes llegar y que puedes ganar, métete a la batalla. Pero si tú no te conoces bien y te asesoras mal, te rodeas de gente mediocre, no te metas a la batalla porque la vas a perder. Y Sun Tzu no permitía eso en su libro. Él decía que esto era para ganar. Si tú no vas a presentar batalla, es preferible que no la presentes porque no vas a estar capacitado para ganar. Porque para perder nos sobra tiempo a todos. Y aquí no está de por medio la edad.
Yo como viejo puedo equivocarme. Un muchacho de 25, de 30 años se equivoca más porque tiene menos experiencia o porque no tiene un padre o un asesor que le esté diciendo las cosas y las experiencias que ya ha vivido. El recorrido a lo largo de la vida, por eso dicen que, repito, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, todas las experiencias que tengo yo, que tienes tú, que tiene tu hermano, tu tío, tu padre, son muy importantes para poder uno desmenuzar las cosas bien y saber tener como un criterio y otra opinión, además de la de uno. Es muy importante siempre eso. Inclusive en medicina, cuando tú tienes un diagnóstico, te dijo un médico, tienes tal cosa, tal enfermedad, pues tú vas a pedir de pronto otra opinión de otro especialista para confirmar o para mirar qué otras alternativas de tratamiento tienes. En toda la vida pasa igual, en los militares es lo mismo. Un militar mal asesorado por oficiales de rango inferior, pero muy mediocres o superior, digamos que un general que es bruto, pues hombre, ¿cómo va a triunfar ese coronel o ese otro general que es subalterno a ese otro general si el jefe, la cabeza es, y lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, Alemania cómo quedó, como un zapato. ¿Por qué? Porque estaba mal dirigido. Entonces, en la Primera Guerra ocurrió exactamente lo mismo. El Kaiser Guillermo II lo que hizo fue perder la guerra y ahí empezó la debacle de Alemania. Y ustedes ven a Alemania en la actualidad mal gobernada, llenos de invasores, en el caso del Islam, que están llegando de todas partes porque a España le abrió la puerta a todo el mundo. Entonces, fíjense que la Unión Europea en este momento está en crisis de liderazgo por eso, porque tiene unos líderes mediocres que están haciendo cosas que no deberían haber hecho. Y Europa ya no tiene ni siquiera poder económico, no tiene industria, está perdiendo empleos y están subsidiando a todos estos invasores para, digamos, demeritar al ciudadano de cada país, a España, a los franceses, a los alemanes, inclusive en los países del Báltico. El único que se salva es Polonia. Polonia ha cerrado sus fronteras en ese sentido y vive mucho mejor que los otros países. Pero bueno, eso es tema de otro video. Aquí lo que importa es la tecnología que tenía a la mano hace 2500 años Sun Tzu, fíjense ustedes. Sus armas, pues eran las armas que tenían lo mismo que los europeos, espadas, lanzas, flechas, bueno, escudos, armaduras que utilizaban, muy similar, sino que la tecnología china era muy distinta y siendo una nación milenaria en su cultura, de pronto tenían mucha más experiencia que después, como surgió Europa, ¿no? Ya muy independiente de China, porque China era casi que un país muy cerrado, digámoslo así. Ellos tenían guerras muy interinas mientras estuvo Sun Tzu viviendo, sufrían mucho de guerras en cada estado. La prueba está en que mientras los otros niños, cuando Sun Tzu estaban aprendiendo hasta ahora sus primeras lecciones de escritura y de lectura y todo esto, él era muy distinto desde ese momento, ya se separó de los otros muchachos. Mientras otros jugaban, él estaba pendiente de cómo funcionaban las cosas. Repito, iba al río, miraba cómo funcionaba el agua, cómo iba el recorrido del río, qué pasaba, a dónde llegaba ese río, que siempre llegaba obviamente al mar. Entonces él empezó a observar todas esas cosas mientras sus compañeros jugaban. Eh, el padre de Sun Tzu, repito, era militar y cuando él lo veía en batalla, notaba algo muy curioso. Antes de entrar en batalla, el padre de Sun Tzu se detenía, respiraba profundo y cerraba los ojos, como una meditación última para entrar al campo de batalla. Entonces él le preguntó que por qué hacía eso. Entonces él decía, el papá de Sun Tzu, el padre, le decía que era porque el que actúa en la calma actúa solo una vez. Si tú actúas emotivamente, vas a actuar varias veces y vas a actuar mal. Entonces, esa respiración y ese cierre de ojos era para aclarar las ideas y dar las órdenes. Es muy importante eso. No solo en la parte militar, sino en la parte civil, repito. Entonces, en el caso de Marco Aurelio, por ejemplo, el emperador romano, que fue filósofo también, eh, decía que tienes el poder sobre tu mente. Si tú tienes el poder sobre tu mente,
pues vas a tener el dominio casi que de los acontecimientos externos, porque los acontecimientos externos, uno de nosotros tiene el dominio. Lo que pasa en tu país, tú no puedes, digamos, si estamos en democracia y ganó el candidato nuestro, pues qué bueno, pero si hubiera ganado el otro, que fue lo que pasó en el anterior periodo aquí en Colombia, pues le toca a uno resignarse porque ¿cómo puedes hacer tú para cambiar? Esa es la base del estoicismo, que trata de que el exterior no te afecte porque tú no puedes afectar el exterior. Si las decisiones que tomaron los demás te llevan a un resultado, pues tú puedes luchar hasta donde tú puedes como ser humano y como individuo, pero tú no puedes hacer nada más para cambiar ese curso de la historia. Entonces, de pronto puedes empezar a trabajar para cambiar esa historia después, pero en ese momento, si la situación es adversa, te toca es mirar alternativas para sobrevivir, que fue lo que nos pasó en Colombia estos 4 años. Pero bueno, eh, Sun Tzu estuvo en un periodo, volviendo al tema, de reinos combatientes, el periodo de los reinos combatientes. Hace 2500 años China, lleno de pugnas entre reyes de cada zona, de cada región. Por ejemplo, eh, a Sun Tzu le tocó irse de donde estaba viviendo con su familia, no por gusto, sino porque le tocó irse al exilio. Entonces, eh, vivía en el estado de Qi, que queda hacia el nororiente de China. Y pues ahí vivía con su familia y le tocó irse por todas esas guerras que había en todas las regiones, no solo en Qi, sino que en todas las regiones. Entonces, por seguridad y por todo, él se fue hacia el sur, hacia una región que se llama el estado de Wu, o se llamaba en esa época el estado de Wu, W-U, y como una aventura. Pero entonces él dice que hay dos tipos de personas, el que llora porque le tocó irse, ay no, me tocó irme, y lo ve como una tragedia, y él que está en el otro lado, que es la persona que lo analiza esa situación y lo ve como algo positivo para volver a empezar, como un restart, como un volver a despertar, a renacer, ¿no? En cierta forma. Él lo veía de esa manera. Entonces repetimos lo del el estado bajo presión. Fíjate lo que es para una persona, y aquí en Colombia ha pasado, en Venezuela ha ocurrido, en Cuba ni se diga, donde hay regímenes muy fuertes, donde a la gente le ha tocado dejar sus pertenencias y salir para poder sobrevivir, irse a otro país a vivir. Eso no es fácil. Y estoy seguro que para ninguno de los que se ha ido de estos países ha sido fácil. Pero de pronto han encontrado fortuna en los otros países y lo han visto positivamente y se han comenzado a actuar positivamente también. Por eso es muy importante la calma. Y en el caso de Epicteto, volviendo al tema de los estoicos y de los filósofos, en el caso de Roma, él había sido esclavo, repito, había estado prisionero varios años, muchos años, la vida de él fue terrible y sin embargo él salió muy adelante. Entonces él decía lo siguiente, Epicteto decía, no busques que los eventos que sucedan sean como tú quieres que sean, porque lo que les decía anteriormente, tú no puedes influir sobre, digamos, decisiones de un gobierno, por decir algo. Tú las sufres si son malas. Y aquí en Colombia nos ha pasado, repito. Entonces, lo que sí tienes que hacer, según Epicteto, es desear que los eventos sean como son, porque así no pierde uno su paz interior. O sea, es como dejar pasar el río. ¿Cómo haces tú para trancar un río? Hacer una represa, pues tendrías que ser un ingeniero y pues tener ayuda de los demás para poder hacer esa represa. Pero si tú no tienes capacidad tú solo para trancar ese río, pues el río sigue fluyendo. Y así es la vida. La vida sigue pasando y tú tienes un poquito de influencia nomás. Ok. Lo más importante es que cuando Sun Tzu se va a ese destierro obligado, es cuando comienza a escribir los 13 capítulos del arte de la guerra. Y por eso es importante que nos centremos en los 13 capítulos del arte de la guerra, obviamente. Porque es que si no hubiera sido por Sun Tzu, yo les cuento que mi vida no hubiera sido tampoco una maravilla, porque entre más temprano leas el libro de Sun Tzu, el arte de la guerra es mucho mejor. Inclusive mi hijo mayor, Sergio Jansen,
me regaló el libro cuando estuvo en Brasil y me lo trajo en portugués. Y yo no es que sepa portugués, pero lo entendí perfecto, porque el portugués es muy parecido al español, no varía mucho, es más cantado, pero igual es el mismo libro. Y es un libro de bolsillo que todavía conservo por ahí y le agradezco a mi hijo ese obsequio porque me sirvió para practicar portugués brasileiro. Bueno, cuando lees el libro de Sun Tzu hay que leerlo entre líneas. Es como la Biblia muchas veces, aunque yo no sea católico, pero la he leído. Y muchas veces entre líneas, y repito, varias veces lo he leído, cualquier libro, varias veces lo leo y resulta que le encuentro cosas. Leyendo entre líneas, encuentro no más cosas que leyéndolo normalmente. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Con el libro de Sun Tzu y con los libros de los estoicos y de tanta filosofía grecorromana y en general de todos los filósofos alemanes, también hay muchos, Schopenhauer, está Nietzsche. Bueno, todas esas escrituras de todos esos filósofos son muy importantes para ir conociéndose a sí mismo. Lo más importante es, repito, conocerse a sí mismo. Cuando tú tienes dominio de ti y sabes tus falencias y sabes tus características y sabes las ventajas que tienes respecto a otros, puedes ganarles. Si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, vas a ganar 100 batallas, decía Sun Tzu, y nunca estarás en peligro. O sea, la seguridad que tiene uno mismo en sí mismo le va a crear esa capacidad de tener éxito. Y ustedes lo ven en el fútbol, vuelvo a repetirlo, como lo dije en el anterior video. Miren ustedes a Erling Haaland, que se volvió un ídolo de todo el mundo, lo siguen más de 66 millones de personas en Instagram. ¿Por qué? Porque él es un ídolo, él es como es, y si ustedes lo notan antes de los partidos y todo esto, se coloca en posición de loto para concentrarse. Y yo estoy seguro que él hace, ese es el briefing que él hace, como lo insinúo yo en mi libro, en mi modesto libro Manual de Vuelo. Hagan un briefing antes de cualquier cosa, antes de un partido, antes de entrar a la oficina, antes de entrar a la casa. Si tú tienes problemas en la casa, déjalos afuera. Cuando entras al trabajo, los tienes que dejar afuera. Si tú tienes problemas en el trabajo, cuando llegas a casa, tienes que dejarlos en la oficina, no llevarlos a la casa. Ese es un problema que pasa mucho aquí en Colombia, yo lo noto. La persona llega engorilada a pegarle a la mujer o a tratar mal a los hijos porque tiene problemas en la oficina y ellos no tienen la culpa. Entonces, ojo con eso. Si tú te conoces muy bien, sabes hasta dónde vas a llegar. Y eso es lo que ha hecho el futbolista noruego y su famoso remo con todo el equipo, porque la disciplina es muy importante. Fíjense ustedes que los noruegos y los vikingos, uno ya se los imagina, bajo el mando de Ragnar Lodbrok, por ejemplo, ¿cómo sería eso, no? ¿Cómo le obedecerían? Porque el tipo era un gran líder. Y todos los que lo sucedieron, ahí mucho rey famoso vikingo, inclusive ya convertidos al catolicismo, alcanzaron a ir a una cruzada y tuvieron éxito y nunca perdieron una batalla. Fíjate que ellos sin haber leído, me imagino yo, a Sun Tzu, obviamente, pero tenían la misma manera de pensar. O sea, muy disciplinados, se conocían muy bien a ellos mismos, tenían de los europeos los más saciados eran los vikingos, que se bañaban una o dos veces por semana, que eso en esa época era impensable en Europa, en la Europa, digamos, ya más hacia el centro de Europa y hacia el sur de Europa. En cambio, ellos eran muy aseados, las mujeres lo mismo, se acicalaban mucho. Bueno, eso es otro tema para otra charla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se va a Wu, a la región de Wu, W-U, el rey de la zona, el rey Elu de Wu, se llamaba, empezó a escuchar que había un guerrero que era famoso, que había escrito los 13 capítulos del libro. Entonces él consiguió el libro y lo leyó, el rey, y lo llamó lo llamó a que viniera pues a su palacio, que hablaran. Entonces le dijo pues que lo felicitaba por el libro, que estaba muy bueno, pero que él quería ver que la teoría se podía poner en práctica, algo muy importante. Entonces pónganle cuidado. La misión, como dice Misión Imposible, su misión
Sun Tzu, si usted debe aceptarla, es coger a las 180 concubinas que tenía el rey y volverlas unos militares avesados en el uso de armas. Imagínense ustedes, las concubinas del rey, 180 mujeres, dos de las cuales eran las concubinas preferidas de ese rey. Y resulta que Sun Tzu las pone de capitanas de cada equipo, puso dos equipos y a cada una la puso de jefe de cada equipo. Y cuando él empezó a darle la instrucción militar, estas mujeres pues no le paraban bolas y se reían. Pues se reían de las órdenes de Sun Tzu y Sun Tzu no cambiaba, él era dando las órdenes y muy serio y las mujeres riéndose. Pues ¿qué pasó? Llegó un momento en que las dos capitanas, como se reían y las demás no obedecían, las, las cogió aparte y les dijo, las vamos a asesinar a ustedes dos por no obedecer. Y el rey enseguida le mandó un mensajero, ¿cómo así que me va a matar a las preferidas? ¿Yo qué voy a hacer si ellas son las que me motivan a mí en la vida? Le dijo, me da mucha pena, señor rey, pero yo soy el general de este ejército que usted me puso y yo tengo el mando y no le acepto lo que usted me esté diciendo que las tengo que perdonar. Y sí, señor, las ejecutó. Entonces, fíjense ustedes que la calma es muy importante, pero también la fuerza. Después yo lo comparo y lo concateno con lo que pensaba Otto von Bismarck, que es antepasado nuestro. Otto von Bismarck fue el creador del Imperio Alemán después de 1870. Desafortunadamente, pues a finales del siglo ya estaba muy viejito y empezando el siglo XX él murió. Entonces el Kaiser no alcanzó, digamos, a tener la asesoría de Otto von Bismarck porque otra hubiera sido la situación de Alemania. Él murió pues antes de que Guillermo II ya estuviera en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el imperio alemán con mucho trabajo lo creó von Bismarck con su política de guante de hierro, guante de seda con mano de hierro con guante de seda, mano de hierro con guante de seda. Esa era la política de él. O sea, por fuera suave, pero por dentro iba apretando. Fíjense que Sun Tzu lo aplicaba a su manera en China muchos siglos antes. No hay que echar para atrás. Si tú tomas una decisión como general de las fuerzas militares del país que sea, tienes que cumplir. Y se supone que ese general está ahí por mérito, no por politiquería ni porque es el preferido del rey o del gobernador o del el presidente, ¿no? Entonces, ojo con eso. Hay que ser fuerte. Y Sun Tzu no le tembló para liquidar a las viejas que se burlaban de él. ¿Y qué pasó? Pues que todas las otras ya no se reían y ya le obedecieron. Y cuando el rey fue a mirar, después de unos días, no sé si meses, no sabemos, las mujeres empleaban las armas como les había enseñado Sun Tzu y se colocaban en formación militar perfecta. O sea, se entrenaron perfectamente con Sun Tzu y le obedecieron todas las órdenes. Entonces, fíjense ustedes lo importante de tener el carácter fuerte. Uno no puede ser débil ni como una veleta para aquí, para allá, para donde vaya el viento, porque eso no es un buen líder, no sería un buen líder. Entonces él enseñó, por ejemplo, lo de las formas, ¿no? Que hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante, hacia atrás, los movimientos militares de esa época. Bueno, por eso un general tiene que tener una disciplina férrea y hacerla obedecer, esa disciplina. Por eso yo digo que cuando estuvieron los prusianos, que influyeron mucho en Chile, por ejemplo, aquí en Chile vinieron asesores alemanes a organizar el ejército después, durante la época de von Bismarck en 1800, a finales del siglo XIX, vinieron a asesorar al ejército chileno, que antes copiaba mucho del ejército francés, pero después llegó el ejército prusiano, entonces ellos admiraban mucho a los alemanes y por eso trajeron a su territorio esa ideología y esa disciplina que tenían los prusianos en esa época y todavía los chilenos usan uniforme alemán. En su ejército predomina el uniforme alemán, la marcha aérea y muchas de las cosas que tenían buenas los alemanes en su manera de mostrarse en los desfiles y de esa disciplina férrea. Entonces, fíjense ustedes, en Colombia también tuvimos y todavía tenemos la parte prusiana en los desfiles del 20 de julio, en los trajes ceremoniales, en el guardia presidencial, utilizan el uniforme alemán con el Pickelhaus, que es el casco con la punta, ¿no? Ustedes recuerdan, donde se coloca el penacho para los desfiles. Entonces, fíjense lo importante de las doctrinas militares. Eso es muy importante en los ejércitos también. Los norteamericanos tienen su doctrina y les funciona.
Los rusos tendrán su doctrina y no sé si les funcione. Los ucranianos tienen su doctrina y también les funciona porque no ha podido con ellos. Más de 5 años y no ha podido Rusia. Entonces eso quiere decir mucho de una doctrina cuando es bien empleada, ¿no? No quiero decir que ninguna sea perfecta. No hay nada perfecto. Pero la más cercana a la perfección en la época de Sun Tzu era la disciplina que él empleaba en su ejército. Después de lo de las concubinas del rey, ya para terminar y no alargarme, él enfrentó muchas batallas contra otros reinos, enemigos, inclusive con mucho más ejército, más capacidad militar que ellos, y Sun Tzu en todas las batallas ganó, porque analizaba muy bien el terreno, analizaba muy bien al enemigo. También yo me imagino que tenía infiltradas mujeres o no sé, que le sacaban información a los soldados enemigos, a los oficiales, para tener él su tipo de espionaje. Yo me imagino, eso es conjeturando yo, pero obviamente él tenía inteligencia militar también. Y es que la inteligencia militar es muy importante en todos los países, en cada país. En Colombia la perdimos durante estos 4 años anteriores. No, francamente no teníamos inteligencia militar y eso hace mucha falta. En todos los ejércitos, repito, el ejército chileno tendrá la suya, el ejército norteamericano ni se diga, el ejército israelí pues obviamente tiene el Mossad. Entonces, cada ejército tiene que tener muy buena información fidedigna de su enemigo o de su rival para poderlo atacar y ganar. Repito, ya para terminar, moraleja de la historia, lo que nos enseñó Sun Tzu es que no te debes meter a una batalla y mucho menos a una guerra para perderla. Tienes que meter todos los recursos para ganarla y es un libro de ganadores. Sun Tzu enseñó a todos, nos ha enseñado, y a los que lean el libro van a aprender a eso, a ganar con ventaja. Si tú tienes la ventaja hay que aprovecharla y darle el zarpazo al rival o al enemigo y ganarle. Repito, fue lo que pasó aquí en Colombia en la campaña presidencial de 2026, donde Abelardo de la Espriella derrotó a sus rivales. ¿Cómo lo hizo? Porque tenía ventaja, tiene muy buena labia, habla muy bien, tiene muy buena oratoria, convence a la gente y eso es algo muy importante. Tú no, yo estoy seguro que si fuera una persona que tuviera problemas de tartamudez o que le diera miedo las cosas y no fuera a los sitios porque un cobarde, la gente no lo seguiría. La gente nunca sigue a los cobardes, normalmente, ¿no? A no ser que los compren. Esos cobardes acostumbran comprar todo con recursos de uno mismo, del ciudadano, se los roban y empiezan a pagarle a la gente para que vote por ellos. Y no pudieron, ni siquiera con toda esa maquinaria estatal, no pudieron. Entonces, ese es un ejemplo de Sun Tzu, de ganar una batalla y no gastar tanto recurso, en el caso de la política, para ganarle al rival. En el caso militar, se trata muchas veces de ganar sin ni siquiera gastar un disparo, una munición. Sin disparar una sola munición muchas veces se ganan las batallas. Entonces eso era el resumen del libro de Sun Tzu que quería que ustedes tuvieran. No me alargo más porque es mejor por capítulos, que la gente no se aburra y que empiece a pensar y a dominar su interior. Cuando tú dominas tu interior, es mucho más fácil vencer al rival. Muchas gracias por haberme escuchado. Ojalá lo vean a cualquier hora. Lo puedes encontrar aquí en mi canal de Ragnar Studios. Y síguenos para más, que no vale nada. Y fuera de eso, ponle dedito arriba si te sirvió para tu vida diaria como ciudadano del común, como tú y yo. Somos ciudadanos del común, simplemente que tenemos que aplicar estrategias y tácticas para llevar a nuestras familias a que sean exitosas, que tus hijos tengan lo mejor, que sean personas muy inteligentes y capaces, y que tú tengas buen discernimiento, buen criterio, y tu esposa o tu pareja te ayude en lo que ella pueda o en lo que él pueda. Muchas gracias a todos. Siempre es bueno tener fe también en su Dios. Ustedes lo tienen los católicos, los cristianos. Yo tengo a Odín, pero pues entre todos tenemos que tener una fe que también nos ayude a lograr los objetivos. Muchas gracias
Un abrazo para todos y éxitos.